Bueno, y el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de imprescriptibilidad para delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña el ex senador de la Democracia Cristiana, Patricio Walker, quien fue uno de los impulsores de esta ley. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias, Patricia, gracias, Andrés. Y revisaba yo aquí los archivos del Senado, aparece ahí el 27 de mayo del 2010, cuando se ingresó esta moción de los senadores Quintana, Rossi, Rincón y Patricio Walker, precisamente con el objetivo de que se declarara imprescriptible, y ahora, ya 9 años después, se convierte en ley. Primero, ¿cuál es la relevancia y la importancia que tiene que finalmente se haya podido avanzar, aunque haya tomado 9 años? Así es. Bueno, primero muy contento, este es un día muy especial, porque efectivamente cuando uno habla de delitos sexuales contra menores, estamos hablando de crímenes tan deleznables, tan repudiables, que el paso del tiempo no puede ser sinónimo de impunidad. Sabemos, ¿cierto?, que las víctimas se demoran en promedio 33 años en hacer la denuncia, porque el proceso de dejar de sentirse culpable, todo lo que produce, ¿cierto?, esta disociación, la manipulación del abusador, el proceso de asumir que uno fue víctima y después de querer denunciar, es un proceso complejo, duro, que muchas veces requiere apoyo de especialistas, y en consecuencia, en su minuto nos decían, pero ¿cómo? Ustedes son populistas, ustedes son locos, ¿cómo van a establecer la imprescriptibilidad? Eso es 2010, porque ahora uno lo pone, uno lo discute ahora. Y... El 2010. Sí. ¿Qué es lo que puede haber incidido en que esa sensación, esa percepción vaya cambiando? Yo creo que el caso Caradima y la conmoción, y yo diría repudio, rabia, la palabra, no sé cuál es la palabra, la impotencia de las víctimas, de ver que una jueza dijo, ¿sabe qué? Estos señores fueron víctimas de delitos sexuales por parte del señor Caradima. Y no obstante que fueron víctimas, no puede perseguirse la responsabilidad penal del abusador, del delincuente, del criminal, porque pasó el tiempo. Entonces, y después de que escuchamos tantas veces a Jimmy Hamilton, en fin, a Juan Carlos, a José Andrés, a la Vinca Jackson, tantas personas que hicieron pedagogía de lo difícil que es el proceso de asumir que se fue víctima, no culpable, y en hacer la denuncia, que se fue generando una conciencia mayor. Y por eso yo creo que hubo finalmente apoyo político. Yo, como autor de la moción parlamentaria, quiero agradecer al presidente de la República porque nos dio hace un año urgencia a nuestro proyecto de ley. En momentos, yo hoy día lo conversaba con Jimmy Hamilton, cuando él venía del Vaticano, ¿cierto?, de ser recibido por el Papa, las 3 víctimas el año pasado, hace un año, cuando el presidente anuncia que le iba a dar urgencia a nuestro proyecto de ley, todos esperamos que el presidente iba a anunciar ya 40 años de prescripción, 30 años, porque eso es lo que se decía en los diarios el mismo día. ¿También lo criticaron cuando anunció? Exactamente, y el presidente anuncia, ya apoyamos esta moción parlamentaria y nos vamos por la imprescriptibilidad. Y esto es súper importante para la víctima, para tener un proceso de reparación. Es muy importante para el victimario, es decir, para el abusador, para decirle, señor, usted no puede seguir abusando sexualmente de una persona que en el 80% de los casos, 88% de los casos, son del círculo cercano, familia, vecinos, etcétera. Y, por supuesto, para la sociedad, de decir, oiga, mi amigo, si usted piensa en cometer un delito sexual contra un menor, usted no va a poder ampararse en el paso del tiempo como argumento para reclamar la prescripción. Señor Walker, para explicar un poquito a la gente en la casa que nos está viendo, aquí no corre la retroactividad. Es un tema que se ha discutido mucho. En este tipo de delitos, uno como ciudadano, como padre, ¿qué más quisiera que operara la retroactividad? ¿Solamente corre para los delitos que se cometan desde hoy en adelante? Claro. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque a todos nos hubiera encantado, creo yo, que se hubiera podido investigar y establecer sanciones respecto a delitos ocurridos en el pasado. Pero no hay ningún país que lo tenga, el tema de retroactividad. Es imposible legalmente. Lo que pasa es que la Constitución establece la irretroactividad de la ley penal. ¿Ya? Nula crimen, nula pena, sin el lege previa escrita estricta. Un latinaco que nos enseñaron en derecho, que no hay crimen ni pena sin ley previa, estricta y escrita, ¿cierto? El principio de tipicidad. Entonces, claro, Juan Pablo Hermosilla, con una muy buena intención, y yo créame que moralmente lo apoyaba, buscó una interpretación en base a la Convención de los Derechos del Niño, que rige del año 90,
Pero todos sabemos, porque los penalistas estaban casi unánimemente en contra, que era un tema difícil, fue una muy bonita pelea, pero lo importante es que yo le decía a una de las víctimas hoy día, pucha, toda la lucha que ustedes han dado en base al dolor, en fin, de haber sido abusado, no fue en vano. No fue en vano. Yo por eso digo, más allá que uno autor, junto al senador Quintana, a la senadora Rincón y Rossi, que sin, yo diría, el apoyo de estas personas, los tres mosqueteros que yo le digo, ¿cierto? Juan Carlos Cruz, Jimmy Hamilton, José Andrés Murillo, Sim Vinca Jackson y otros tantos, y otras tantas víctimas que anónimamente mandaban un correo, nos mandaban un WhatsApp, por favor, saquen esta ley. Yo diría, sin el apoyo de ellos, la valentía, el coraje y el valor, esto hoy día no sería ley. ¿Dónde estuvo la mayor oposición? ¿Perdón? ¿Dónde estuvo la mayor oposición? Lo que pasa es que al principio, cuando presentamos este proyecto de ley, yo he presentado, en su minuto cuando fui parlamentario, presenté 95 proyectos de ley más o menos, los delitos sexuales, la mayoría hoy día son leyes de la República. Pero yo diría que este fue el más difícil porque en la formación de abogado que uno tiene, le dicen, ¿sabes qué? La prescripción es un principio básico para que haya seguridad jurídica y certeza, para que las personas no tengan que estar en el tiempo indeterminadamente, ¿cierto? Y para siempre, ser expuesto de verse objeto de una demanda, de una querella o una acción de indemnización. Hay excepciones, claro, los crímenes de lesa humanidad, que el argumento ahí es otro, es que son delitos o crímenes cometidos bajo el amparo del Estado. Y esa es la lógica. Acá la lógica, que es muy importante, acá la lógica es distinta, es que las víctimas se demoran mucho en promedio en hacer las denuncias. Entonces, crear conciencia de eso, que esto no era una idea populista, sino que había antecedentes científicos, técnicos, no sé cómo decirlo, fundados para poder justamente establecer la imprescriptibilidad, fue un proceso no fácil, fue difícil, pero al final se creó la conciencia. Fue cambiando al punto que se votó después y de manera unánime se apoyó que se convirtiera en ley. La duda que me quedó, cuando ustedes presentaron el proyecto, ¿ahí no se planteaba que fuera retroactivo? No, porque sabíamos que existía esta dificultad constitucional. Pese al intento que planteaban algunos de que acá no se estaba estableciendo un nuevo delito, abusar sexualmente ya era un delito, sino que acá se estaba planteando puntualmente el tema de cuándo prescribía. Claro, efectivamente, ese fue el argumento que dio Juan Pablo Hermosilla, que nos estaban creando nuevos delitos, pero la verdad es que esa interpretación era muy minoritaria, por no decir solitaria, dentro de los penalistas. Tenemos el tema constitucional, tenemos el Tribunal Constitucional, que había una probabilidad muy alta que votara el tema de la propuesta podía de la derivar después en retroactividad, el Tribunal Constitucional. Porque ellos tienen que declarar que no existe una norma, un inciso, un artículo, cuando es contrario a la Constitución, y eso probablemente iba a ocurrir. Entonces, pero mira, claro, a uno le queda un sabor amargo que no tenga efecto retroactivo, pero también para el futuro, o sea, cualquier adulto que piense, que pretenda abusar sexualmente de un menor, acá estamos hablando de delitos de violación, de secuestro con homicidio, de sustracción de menores con homicidio, de sustracción de menores con violación, secuestro con violación, abuso sexual propiamente tal, o sea, cuando hay tocación indebida en zonas íntimas con ánimo lascivo, cuando no hay acceso carnal, ¿cierto? Estamos hablando de introducción de objetos a menores con fines sexuales, y lo digo, la redacción dice, ¿cierto?, por vía vocal, por vía vaginal o vocal. Estas cosas ocurren. Uno dice, son detalles que uno dice, ¿cómo puede ocurrir algo así? Pero en el fondo ocurre. Ese delito lo creamos en un proyecto de ley que yo presenté en su minuto. No existía. Decían los tribunales, en el peor de los casos, lesiones, una pena mínima. Hoy día es delito. Estamos hablando de la producción de pornografía infantil. Antes no era delito. Estamos hablando de las personas que paguen por sexo por un menor. Antes no era delito. Autor, cómplice y encubridor también, porque no solamente el autor. Cómplice y encubridor. Y lo del cómplice y encubridor es muy importante también para el tema de ejercer acciones civiles con el objeto de tener una indemnización, una reparación a la víctima. Entonces, estamos hablando del abuso impropio, es decir, cuando alguien obliga a un menor a realizar una acción de significación sexual frente a un adulto o el adulto frente a un menor. Estamos hablando del grooming, que ese también fue un proyecto de ley que presentamos un minuto y que hoy día es ley de la República. El acoso sexual por internet a menores, ¿cierto? El típico caso que alguien chatea con un menor, se gana la confianza, tiene imágenes del menor, por ejemplo, desnudo, después lo chantajea. Mira, le voy a mostrar esta foto a tu padre,
si tú no te reúnes conmigo en tal lugar, y eso termina en violación o en abuso físico probablemente tal. O sea, estamos hablando de una cantidad de delitos impresionante en que ahora de verdad la víctima, el niño, el menor, va a estar protegido. Y el abusador lo va a pensar 1000 veces antes de abusar por miedo a ser sancionado, porque se acabó la impunidad en Chile para estos delitos. Sí, si bien hay situaciones en las cuales se están investigando abusos y que ya no van a poder ser sancionados por esta vía, ¿qué le parece la situación que vimos puntualmente de Hugo Montes Brunet, Premio Nacional de Educación? Y ahí lo que se está planteando, ok, si no se puede avanzar por la vía penal, al menos que se pueda sancionar, por ejemplo, quitándole este Premio Nacional de Educación, que implica, por ejemplo, un monto de dinero. ¿Se debiese avanzar en ese tipo de sanciones? El caso de Hugo Montes es un caso realmente que a uno lo estremece, porque una persona que tenía esta autoritas, esta suerte de autoridad, ¿cierto?, por los libros que uno estudiaba, ¿cierto?, Monte y Orlandi, en fin, que fue rector, si no me equivoco, del St. George, después del San Esteban, diácono. Entonces, muchas de estas personas se escudan en estos cargos para poder tener un acceso preferente con adolescentes, con menores, y poder encontrarse con personas eventualmente más vulnerables y poder abusar de ellas. Yo espero que se le quite este premio que él recibió. Él recibió $1 millón mensuales, y la verdad es que yo creo que un educador, por definición, tiene que proteger a los menores y no abusar de ellos. Y en consecuencia yo espero que esta comisión, que se tiene que reunir, ¿cierto?, tome la decisión de quitarle el beneficio como una señal clara y categórica de que él no merece ese premio por esta situación. Y este perfeccionamiento al registro de ofensores sexuales, porque existía un registro hasta el día de hoy, pero uno veía en la prensa que habían casos con cierta ocurrencia que al final el registro servía de poco. Sobre todo uno veía el tío del furgón, casos de ese tipo, de connotación sexual claramente, en que este registro prácticamente no operaba. Realmente se necesita una herramienta, o la herramienta que se está presentando, que es lo suficientemente robusta como para tener un registro que evite que este tipo de gente trabaje cerca de menores de edad. Muy importante, porque lo que hoy día tenemos, bueno, para hacer la comparación, lo que hoy día tenemos es un registro de condenados, registro de inhabilidades, ¿cierto?, para los condenados por delitos sexuales contra menores. Y yo me acuerdo muy bien la discusión, porque también me tocó participar en la redacción del proyecto de ley, y en su minuto establecimos penas perpetuas para los delitos más graves, los delitos sexuales más graves, y penas hasta 10 años de inhabilidad para trabajar con niños cuando son delitos igualmente graves, pero con penas menores, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que, a ver, seamos francos, vaso medio lleno, la inmensa mayoría de los casos funciona, y los colegios que tienen la obligación de preguntar si van a contratar a un profesor, o los hogares de menores, o los jardines infantiles, bueno, cuando ven que la persona está condenada, no lo contratan. Y si alguien quiere contratar a un profesor para, no sé, reforzar los conocimientos escolares de su hijo, en fin, también puede preguntar, y se pregunta mucho, y en la mayoría de los casos con eficiencia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay casos en que el registro civil se demora mucho en informar a los tribunales. Hay casos que los tribunales no se informan bien y no se aplica la pena accesoria de inhabilidad, que es adicional a la pena de cárcel, a la pena privativa de libertad. El civil que debe informar. Entonces esto tiene que estar en línea, tiene que ser automático. No pueden ocurrir, aunque sean 3, 4, 5 casos, estas omisiones. Y eso es lo que se pretende ¿Este nuevo registro arreglar. es más robusto, es más profesional en este caso? Lo que pasa es que mejora el procedimiento y establece inhabilidad perpetua prácticamente para todos los casos. Y eso me parece muy bien. Esa fue información en línea. Claro, eso es la pelea que dimos al inicio. Pero algunos dijeron, no, es que para que sea constitucional establezcamos un techo de 10 años de inhabilidad para trabajar con niños en los delitos que tienen menos pena. Por ejemplo, el cliente que paga por sexo con menor de entre 14 y 18 años. El consumidor o el productor de pornografía infantil. Se decía, no, acá establezcamos una inhabilidad hasta por 10 años. No, si el problema del pedófilo, más allá que cometa violación o producción de pornografía infantil, está acá. Es un tema psiquiátrico. No es un enfermo en el sentido que no pueda responder penalmente por sus acciones. No es un inimputable. Pero sí es una persona que va a tener, desgraciadamente, la inmensa mayoría de los casos, siempre la dicen tendencia que no se mejora, que es irrefrenable. En algunos casos dicen, yo digo que siempre es frenable cuando hay sanciones y cuando hay una cultura de apoyo a los niños. Bueno,
para evitar que estas personas vuelvan a abusar sexualmente de menores. Ex senador Patricio Walker, uno de los impulsores de esta ley de imprescriptibilidad. Cuesta el concepto, siempre nos cuesta leerlo, acá siempre nos turnamos porque es un concepto difícil de leer. ¿Quién no prescribe? Es más fácil. Muchas gracias por esta conversación con Canal Gracias a 24 usted, Horas. Gracias por Muy bien. acompañarnos. Gracias.